Buenos días, la paz sea con ustedes. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando un templo espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Se está edificando un templo, pero no lo están edificando los hombres. En el monte de Sión, en la ciudad que el Dios Altísimo ha elegido, una nueva ciudad, una nueva Israel. No es Israel antiguo ni la tierra aquella, sino un templo no hecho por mano humana. Allá están haciendo el tercer templo en Israel, pero ese no es el verdadero tercer templo. El verdadero tercer templo está siendo erigido o bajará en las montañas más altas, dice el libro de Miqueas capítulo 4. Y no hecho por mano humana. Este templo lo está edificando el Espíritu Santo. Este templo que habla Pedro allí, un templo en el cual está hecho con piedras vivas, con piedras humanas, somos nosotros los que vamos a ir a configurar ese templo. Aquellos hombres y mujeres que se ganen la vida eterna y que sean transformados en espirituales para ir a formar este gran templo. Y allí dice hacer sacrificios espirituales. No solamente lo dice Pedro, Pablo también lo dice en Romanos 12:1. Que presentemos sacrificios, nos presentemos en sacrificio vivo. Imagínate, dice el capítulo 1 de Romanos. Así que, cuando nosotros erijamos el tabernáculo, que viene siendo el altar de los sacrificios, sabemos que no estamos hablando del sacrificio de Cristo. Así como existen dos leyes, así existen varios tipos de sacrificios. El sacrificio de Cristo fue para derramar su sangre, para servirla, para expandirla. Es la sangre de la expansión. Ahora nosotros, al erigir el altar de la cruz, nosotros vamos a tomar esa sangre. Vamos a tomar esa sangre para hacer nuestros sacrificios. Como lo decía la ley de Moisés. Ellos lo hicieron allá con animales. ¿Ves? Lo dice el libro de los Hebreos. Pero utilizaban la sangre de macho. Pero el libro de los Hebreos dice que ahora vamos a utilizar la sangre de Cristo para hacer el holocausto. Sin la sangre de Cristo no hay holocausto. Así que este holocausto vemos que lo hizo al principio Adán y Eva, por corderitos también, fue llevado. Abraham lo hizo también por corderos y animales. Hasta que vino ya el fin de la sombra. O sea, hasta donde llevó ese sacrificio para que nosotros inmediatamente pasáramos a hacer el sacrificio con la sangre de Cristo. Una vez que nosotros hagamos el altar del sacrificio, como lo hizo Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, así nosotros
también tenemos que hacer a donde estemos, a donde nos encontremos, a donde seamos llevados, siempre llegar y erigir el altar del Señor, que es el más importante del santuario. En el santuario terrenal de Moisés, lo más importante era el altar. Eso era lo que apuntaba hacia el lugar santísimo, era el altar, donde eran llevados los sacrificios, donde era rociada la sangre. Cristo la roció en el altar de la cruz. Ahora pasa a ser el altar de la cruz. Y un tabernáculo que lleva la ley de Dios y la palabra de Dios, la Biblia. No lleva predicadores, como ponen en la iglesia, que se pone un hombre a predicar allí en el altar. Imagínense. Y no lleva eso. Eso es una tergiversación de Babilonia. Y entonces ellos se conforman en ser hijos de Babilonia. Así que no es así. En el tercer sacerdocio, en el tercer templo, que va a ser la transformación del Espíritu Santo, allí estará el altar de la cruz, para que nosotros hagamos nuestro sacrificio. Pero antes de que esto pase, nosotros tenemos que hacer sacrificio, como lo dice el apóstol Pedro allí, en el libro de Primera de Pedro, hacer los sacrificios de arrepentimiento, crucificar nuestros pecados primeramente, como lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 y el verso 24, sacrificar nuestros pecados primeramente, para poder guardar la ley de Dios a través del altar. Así es que se guarda la ley de Dios a través del altar, confesando nuestras mentiras, nuestros pecados, nuestros odios, nuestros rencores, nuestras envidias, todo lo que aparezca negativo en nosotros, tenemos que confesarlo. Pero también podemos hacer sacrificios de alabanza, de adoración en este tabernáculo. También podemos alabar el nombre de Dios en el altar de la cruz y ensalzarlo, engrandecerlo, santificarlo. Allí todo tipo de sacrificio que nosotros hagamos, como dejar de trabajar en el día del Señor, como buscar almas para el Señor y sacrificar nuestro dinero para los pobres. Esos son actos de sacrificio buenos que el apóstol Pablo nos aconseja que hagamos a través del altar de la cruz. Porque la sangre que es utilizada no la encontramos en ninguna parte, sino acá, en la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros erigimos un altar donde lleguemos de la cruz de Cristo, vamos a sacrificar cosas espirituales hacia Dios. Y hacemos el holocausto allí mismo. El holocausto consiste en presentar la sangre del Cordero delante del santuario celestial, en ese altar de la cruz, para que desaparezcan, para lavar con la sangre de Cristo nuestros pecados. Fíjense que es un poco parecido a lo que se hacía en los rituales de Moisés, de la ley de Moisés. Ellos llevaban animales, nosotros llevamos la cruz, que es la sangre. Ahí está la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Así que, mis hermanos, hagamos, si queremos hacer un santuario con 4 bloques, lo podemos hacer, pero lo más importante es erigir el altar, que ninguna iglesia babilónica lo tiene. Tienen altares de hombres, pero no tienen el altar de la cruz. Así que ya saben, para que puedan entender, la Biblia no los mienta así y debemos hacer como la palabra de Dios lo hace. Gálatas 6:14, para que ustedes entiendan. Señor me los bendiga.